Maduro, el cerco se cierra desde Washington hasta la ONU. Golpe diplomático global contra Nicolás Maduro, el cerco se cierra desde Washington hasta la ONU. Yo soy Fede Loco Noticias informa, lo que se está gestando en los pasillos de la diplomacia internacional no tiene precedentes en la historia reciente de América Latina. Una tormenta silenciosa se está formando y su epicentro no está en Caracas, sino en Washington, Nueva York, Buenos Aires, Ciudad de Panamá y Bogotá, donde se cocina el plan que podría asfixiar diplomáticamente al régimen de Nicolás Maduro sin necesidad de disparar un solo tiro. Los movimientos ya no son especulaciones, fuentes del Departamento de Estado confirmaron que se está coordinando una ofensiva diplomática silenciosa con la participación clave del influyente senador Marco Rubio, quien se ha convertido en el arquitecto de esta nueva estrategia de presión internacional. El objetivo, consolidar un frente unido de naciones que ponga fin a la farsa diplomática del chavismo y lo arrincone hasta dejarlo sin interlocutores legítimos ante el mundo. El corazón de la operación, la ONU como campo de batalla. El régimen de Nicolás Maduro intenta proyectar fuerza, como lo hizo recientemente al celebrar la reelección de Samuel Moncada como vicepresidente de una comisión menor en la ONU. Pero detrás de cámaras, en los pasillos de Nueva York, la realidad es muy distinta. Cada vez son más los países que cuestionan abiertamente las credenciales de los diplomáticos maduristas, a quienes ya no consideran representantes legítimos del pueblo venezolano. El verdadero campo de batalla es el Consejo de Seguridad y la Asamblea General. Y allí, según fuentes diplomáticas consultadas por Yo Soy Fede Loco Noticias, la presión para desconocer oficialmente a los enviados de Maduro ya no es una mera sugerencia, sino una estrategia en ejecución. El aislamiento como arma de precisión. Esta nueva fase de presión internacional tiene un enfoque quirúrgico, no se trata de sanciones económicas o amenazas militares, sino de una maniobra de aislamiento diplomático que busca cortar, uno a uno, los vínculos formales del régimen chavista con el resto del mundo. ¿El paso inicial? El desconocimiento coordinado de los embajadores de Maduro en distintas capitales del mundo. Ya hay países, como Panamá, Colombia y Argentina, que han comenzado a dar señales claras en ese sentido, reconociendo al gobierno interino encabezado por Edmundo González Urrutia, quien se perfila como la figura legítima de transición, con el respaldo de María Corina Machado, la voz más firme de la oposición. Si esta estrategia se consolida, los diplomáticos chavistas quedarán sin legitimidad ni capacidad de maniobra en organismos multilaterales, bancos internacionales, misiones consulares y embajadas. Se trataría de un golpe devastador para la fachada de institucionalidad que Maduro ha intentado sostener a toda costa. La pregunta incómoda, ¿y dónde están los embajadores de Edmundo González? A pesar de los reconocimientos formales, la gran interrogante sigue siendo, ¿por qué no se ven aún embajadores designados por Edmundo González Urrutia ejerciendo funciones diplomáticas reales? La respuesta parece estar en el proceso de negociación entre gobiernos aliados, quienes están esperando el momento oportuno para ejecutar un relevo masivo de representaciones diplomáticas sin generar choques innecesarios. Estados Unidos, por ejemplo, mantiene contacto directo con González y con líderes de la oposición, pero ha optado por manejar los tiempos con cautela para evitar reacciones desproporcionadas del régimen de Maduro. No obstante, el reemplazo de embajadores podría concretarse en cuestión de semanas, según indicaron fuentes del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense. María Corina Machado, la clave para la legitimidad internacional. Mientras tanto, María Corina Machado emerge como una figura central en esta estrategia. Reconocida como la legítima líder de la oposición por más de una veintena de países, su voz ha sido clave para articular el mensaje que ahora circula en la comunidad diplomática: Venezuela no es Maduro, y la representación internacional debe reflejar esa realidad. Machado no solo ha sostenido conversaciones privadas con embajadores, líderes regionales y funcionarios de alto nivel, sino que también ha comenzado a coordinar un equipo internacional que buscará asumir tareas consulares y diplomáticas allí donde los emisarios del régimen sean expulsados. Un gobierno paralelo en lo diplomático, respaldado por la comunidad internacional, está en formación. ¿Rusia y el posible quiebre, se cae el último bastión chavista? Uno de los factores más sorprendentes en este escenario es el posible giro geopolítico de Rusia. Aliado histórico del chavismo, Moscú ha comenzado a mostrar señales de distanciamiento. De acuerdo con documentos filtrados por la inteligencia europea, Occidente habría ofrecido concesiones a Rusia en el conflicto de Ucrania a cambio de que abandone su respaldo político a Maduro. Y tiene sentido. Para Putin, sostener a un régimen impopular y sancionado como el de Venezuela no genera ya ningún beneficio estratégico real.
Por el contrario, representa una carga diplomática y económica. Por eso, las recientes declaraciones de Maduro sobre acuerdos con Rusia, como la compra de armamento y cooperación energética, parecen más una desesperada cortina de humo que un avance concreto. Rusia podría estar evaluando entregar a Maduro como ficha de cambio en sus negociaciones globales, lo cual sería un golpe mortal para el régimen chavista, que perdería así a su principal padrino geopolítico. Consecuencias directas del aislamiento diplomático. Si esta estrategia de aislamiento avanza, como ya parece estar ocurriendo, el régimen de Maduro enfrentaría una serie de consecuencias que lo empujarían aún más hacia el abismo. Colapso consular: millones de venezolanos en el exterior quedarían sin acceso a servicios consulares chavistas, pero muchos países ya trabajan en mecanismos alternativos para atender a esta diáspora sin recurrir a funcionarios del régimen. Deslegitimación internacional: Maduro perdería el reconocimiento formal en foros como la ONU, la OEA, el BID y otras plataformas multilaterales, lo que implicaría su expulsión tácita de la comunidad internacional. Parálisis diplomática: las embajadas de Maduro serían cerradas o vaciadas, impidiendo su capacidad de gestionar relaciones comerciales, acuerdos bilaterales o defensas legales en cortes internacionales. Impacto económico: sin diplomáticos reconocidos, Maduro no podrá negociar con bancos, acceder a fondos bloqueados o promover inversiones. El cerco financiero se volvería asfixiante. De Guaidó a González, una estrategia más sólida y coordinada. Este plan tiene antecedentes. En 2020, el gobierno de Donald Trump intentó una estrategia similar en apoyo a Juan Guaidó. Pero la falta de coordinación internacional y el desgaste interno de la oposición venezolana terminaron debilitando aquel impulso. Ahora, con Edmundo González como figura de consenso y con María Corina Machado liderando una oposición más cohesionada, la ofensiva diplomática cuenta con un respaldo mucho más sólido y estratégico. Esta vez, los gobiernos no están improvisando, sino ejecutando una hoja de ruta clara que incluye sanciones selectivas, desconocimiento diplomático, apoyo a estructuras paralelas y presión en organismos internacionales. El pánico en Miraflores: ¿qué sabe Maduro que no sabemos nosotros? En Miraflores, la tensión es evidente. Nicolás Maduro ha multiplicado sus apariciones públicas, ha incrementado el tono de sus discursos contra Estados Unidos y ha ordenado a su Cancillería reforzar las relaciones internacionales. Pero lo que realmente está ocurriendo es una reacción desesperada ante un aislamiento que ya empezó. Fuentes internas del Palacio de Miraflores han filtrado que existen reuniones de emergencia con embajadores aún leales, y se ha comenzado a preparar una posible reubicación de archivos y personal diplomático en caso de cierre forzado de embajadas. El régimen sabe que el cerco se está cerrando. Argentina, Panamá y Colombia, actores clave en el giro regional. La llegada de Javier Milei a la presidencia de Argentina ha marcado un punto de inflexión. Buenos Aires ha dejado de jugar a la ambigüedad y se ha alineado con Washington en su política hacia Venezuela. Lo mismo ha hecho Panamá, que considera que el tiempo de las ambigüedades terminó y está lista para formalizar el desconocimiento de los diplomáticos maduristas. Colombia, por su parte, es el comodín más inestable. Aunque el presidente Gustavo Petro ha coqueteado con el chavismo, su gobierno enfrenta presiones internas e internacionales que podrían forzarlo a adoptar una posición más crítica, especialmente si el régimen continúa aislado. ¿Qué viene después? La hora cero se aproxima. Todo indica que estamos a las puertas de una revolución diplomática contra el régimen de Maduro. Una revolución sin balas, pero con consecuencias devastadoras. Si se materializa el desconocimiento masivo de sus embajadores y representantes, Maduro quedará atrapado en una burbuja de ilegitimidad internacional sin precedentes. No se trata de una operación aislada. Es una coalición estratégica que une a Estados Unidos, Canadá, Argentina, Panamá, el Parlamento Europeo y eventualmente otros países que han perdido toda confianza en los mecanismos electorales del chavismo. El régimen ya no podrá alegar soberanía o bloqueo para justificar su aislamiento. El mundo ha decidido actuar, y lo está haciendo con una precisión milimétrica. Conclusión: el tiempo de Maduro se agota y el mundo se prepara para una nueva Venezuela. La pregunta ya no es si ocurrirá, sino cuándo. ¿Cuándo perderá Maduro el reconocimiento formal de la ONU? ¿Cuándo verán los venezolanos embajadores legítimos representándolos en el exterior? ¿Y cuándo caerá, finalmente, el velo que sostiene al régimen a nivel internacional? Desde Washington hasta Nueva York, desde Buenos Aires hasta Ciudad de Panamá, las piezas ya están en movimiento.
El mundo ha comenzado a cerrar el capítulo de Nicolás Maduro y a preparar el terreno para una Venezuela representada por verdaderos demócratas, con voz, voto y legitimidad internacional. El cerco está listo. El golpe diplomático es inminente. Y en el tablero internacional, el chavismo juega su última carta.